Listo, bueno, entonces, como pueden observar, hoy vamos a ver otro ejercicio de lo que es teoría de colas, en lo que la idea es que veamos un ejercicio de servidores múltiples para cantidad finita de clientes. En este caso, los clientes van a ser vehículos que van a ingresar a un restaurante. Y la idea es que nosotros empecemos a ver cómo se comportan este tipo de modelos que son para cantidades de clientes finitas. Es decir, no van a haber clientes infinitos que van a ingresar ¿cómo es? Al restaurante a través de sus vehículos y para lo cual necesitan de parqueaderos. Entonces, vamos a ver cómo se comporta, cómo se calculan. Ahí pues hay una parte que es bastante engorrosa de resolver, pero se puede hacer. Entonces, estas son una de las fórmulas que vamos a trabajar y, y la idea es que miremos cómo calculamos para pues, la tasa de llegada y la tasa de servicio, ¿cómo sería? Entonces, leamos el enunciado, nos dice. Un comerciante está diseñando sus instalaciones con el objetivo de montar un restaurante, para lo cual dispone de 6 parqueaderos. Se espera que los comensales lleguen en sus vehículos bajo la distribución Poisson a una tasa de 7 por hora. Los comensales se demoran en promedio unos 45 minutos en el restaurante. Desde que llegan hasta que salen, en las instalaciones hay 2 espacios temporales para que el cliente espere a que salga un vehículo y así poder parquear. Los que no encuentran parqueadero y tampoco un espacio temporal se retiran a otro establecimiento. Se considera como cliente perdido. Se debe tener presente que cada espacio de parqueadero corresponde a un servidor en paralelo. Entonces tenemos que S es igual a 6. Así como los espacios temporales corresponden a vehículos en espera de ser atendidos, por lo que en todo el sistema pueden haber solo 8 vehículos. Entonces aquí es donde se refleja lo que les decía de que hay una cantidad finita dentro del sistema. Hay una cantidad finita de clientes dentro del sistema, pero van a haber clientes que van a llegar, van a encontrar el parqueadero lleno y se van a retirar. Entonces se consideran como clientes perdidos. ¿Listo? Entonces nos dice el enunciado que tienen una tasa de llegada de 7 vehículos por hora. Entonces nosotros tenemos que lambda sub n, es decir, n va a ser la cantidad de vehículos. Entonces la tasa de llegada va a ser igual a 7 vehículos por hora, en donde n puede ser una cantidad finita de vehículos dentro del sistema. Entonces puede ser o un solo vehículo, 2, 3, 4, 5, hasta 8 vehículos dentro de todo el sistema. Entonces la tasa de llegada va a ser igual o constante para todos, en todos los momentos. Entonces 7 vehículos por hora va a ser los ingresos. Luego tenemos que mu se va a comportar algo diferente a lo que hemos estado viendo, donde mu va a tener una parte inicial y una parte final en la cual la tasa de servicio va a depender de acuerdo con si está lleno todo el parqueadero o si está vacío o hay espacio vacío. Entonces, ¿cómo funciona esto? Digamos que ingresa un vehículo al sistema, entonces ese vehículo llega y encuentra un espacio y parquea. Luego llega otro vehículo, encuentra el espacio vacío y parquea. Luego un tercer vehículo ingresa y parquea. El cuarto, el quinto y por último tenemos el sexto. ¿Qué pasa al final? Que van a irse acumulando
vehículos en espera de que salgan los que están dentro del restaurante y dejen un espacio vacío. Entonces, aquí es donde entra el hecho de que pues tenemos todo el sistema configurado de esa forma. Y lo que pasa es que uno de estos vehículos sale e ingresa uno de los que está esperando y así sucesivamente. Entonces es un sistema muy dinámico en el que va a tener un comportamiento de colas, pero que se considera que va a ser finita la capacidad de, de atención y la cantidad de vehículos que van a ingresar. Entonces, bajo esa dinámica, entonces vamos a tener dos estados. Uno de esos estados es cuando la tasa de servicio está en función de que hay una cantidad inferior o igual a los vehículos, a la capacidad del parqueadero. Entonces, dentro del parqueadero puede haber uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. Listo. Cuando ya llega el sexto, entonces hay un comportamiento diferente. Ese comportamiento diferente es que ya se va a empezar a comportar la tasa de servicio de una manera como lo podemos observar aquí, en la que van a haber 7 u 8 vehículos, porque afuera van a estar esperando dos. Bueno, acá había dicho que tres, pero no, son dos. Son dos vehículos los que esperan afuera. Listo, entonces en el enunciado nos dicen, los comensales se demoran en promedio unos 45 minutos en el restaurante. Quiere decir que eh, esos 45 minutos lo vamos a ver reflejados acá como 45 minutos y al pasarlos ahora nos queda que es 60 sobre 45. Entonces recordemos que una hora corresponde a 60 minutos. Por ende, vamos a tener que 45 minutos va a corresponder entonces a, perdón, ¿cuántas horas van a corresponder a 45 minutos? Entonces ahí nos queda que es de 1 por 45 sobre 60. Y al parecer, ok, es 0,75. Aquí me equivoqué, vamos a cambiar esto. Aquí sería 45, acá 60. Listo. Entonces nos quedaría 0,75 y 0,75. Ahí nos cambian. Permítanme un segundo.
Ahí entonces nos quedaría, sería punto 40, será 45 sobre 60 y es por lambda. Listo. Entonces sería punto 75 por 7. Sería 5.25. Bueno, eso me modifica varias cosas ahí. Listo, entonces vamos a tener entonces que mu, es decir, la tasa de servicio cuando n es- corresponde a los parqueaderos que tenemos disponibles, es decir, 1, 2 hasta el 6, vamos a usar esta tasa de servicio que es 0.75 por n, es decir, por la cantidad de parqueaderos que vamos a estar trabajando. Luego, cuando la cantidad de vehículos sobrepasa la cantidad de servidores, es decir, en los 6 parqueaderos, vamos a trabajar con una tasa de servicio de 5.25 vehículos por hora. ¿Sí? Entonces miren que acá se incrementa de 0.75 por 1 nos daría 0.75, por 2 entonces se duplicaría y así sucesivamente. Hasta que llega un momento en el que cuando ya se supera la capacidad del servicio, vamos a trabajar con una tasa de servicio de 5.25. Entonces, para 7 va a ser, mayor. Y entonces continuamos. Para nosotros iniciar ¿cómo es el proceso de calcular todas las diferentes variables que necesitamos para saber cómo se está comportando nuestro sistema, debemos hallar con esta fórmula que tenemos acá, la probabilidad de n, es decir, la probabilidad de que haya un vehículo, probabilidad de n, que hayan dos, que hayan tres, cuatro, cinco, seis, siete u ocho vehículos. Entonces, con esta fórmula nosotros tenemos que aplicarla de manera diferenciada. Entonces, ¿cómo es de manera diferenciada? Aquí nos dice que cuando tenemos que la cantidad de vehículos dentro del sistema, es decir, está dentro de los que son los que se pueden atender o los servidores que tenemos que vamos a aplicar esta fórmula de acá. Entonces, esta fórmula acá, miren que está compuesta por lambda sobre mu elevado a la n dividido por n factorial por la probabilidad de que no haya ni un solo vehículo dentro del sistema, por p sub 0. Y de igual forma, cuando la cantidad de servidores, eh, aquí es al revés, cuando n es mayor que s, es decir, la cantidad de parqueaderos, vamos a usar esta de acá. Entonces tenemos que, sería lo mismo, lambda sub n sobre mu sub n elevado a la n. Y acá en el denominador vamos a tener la cantidad de parqueaderos factorial, es decir, s factorial por s elevado a la n menos s, es decir, la cantidad de vehículos menos la cantidad de parqueaderos. Y todo esto multiplicado por la probabilidad de que no haya un solo vehículo dentro del sistema. Entonces tenemos que tener presente que inicialmente no tenemos esta probabilidad de que no haya ni un solo vehículo dentro del sistema, por lo que nosotros tenemos que hallarla. Y para hallarla tenemos esta otra fórmula. Esta sale del hecho, sale del hecho de que
cuando nosotros trabajamos con probabilidades, sabemos que la probabilidad de un evento más la probabilidad de otro evento más la probabilidad de otro evento y así sucesivamente, toda esa sumatoria va a ser igual a 1. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí no es más que eso, en la que tomamos estas dos de acá y las colocamos de tal manera de que inicialmente trabajemos las primeras que son para uno menor o igual que n menor o igual que s, que correspondería a esta parte de aquí, y luego a cuando es superior la cantidad de vehículos a la cantidad de parqueaderos. Entonces vamos a trabajarla en dos partes. Esta inicial es para cuando están entre 1 y 6 parqueaderos para 6 vehículos, entre 1 y 6 vehículos, y esta parte en donde vamos a trabajar para cuando se excede o cuando tenemos los vehículos que están esperando en la parte de afuera. Entonces, ya aquí, esto que tenemos acá, ya lo tenemos despejado a través de esto que tenemos aquí y lo podemos empezar a trabajar. Entonces vamos a borrar acá. Entonces a mí me dice la teoría de probabilidades, que la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 y así sucesivamente hasta la probabilidad de 8 va a ser igual a 1. Entonces vamos a aplicar todo esto que tenemos acá. Entonces tenemos que la probabilidad de 1, de P sub 1, es decir, de que tengamos un solo vehículo dentro del sistema, va a ser igual. Entonces ahí de acuerdo con la fórmula, a lambda sub n sobre mu sub n elevado a la 1. Miren que este n es la cantidad de vehículos y si estamos trabajando con el que es un sub 1, entonces va a ser un vehículo. Y esto dividido sobre 1 factorial. Listo. Ahí lo tendríamos planteado. Y eso va multiplicado por P sub 0. Así lo haríamos para todos sucesivamente. Acá nos quedaría P sub 0 más. Luego aquí lo haríamos para P sub 2. Entonces para P sub 2 nos quedaría que lambda sub n sobre mu sub n elevado a la 2 sobre 2 factorial por P sub 2. Perdón, P sub 0, que es el que no tenemos. P sub 0. Más y así sucesivamente lo haríamos para los demás que están hasta el sexto parqueadero. Entonces nos quedaría, la del sexto nos quedaría lambda sobre mu sub n elevado a la, como aquí tenemos 6, nada más 6 parqueaderos, nos quedaría 6 sobre 6 factorial por P sub 0. Listo. Ahí lo tendríamos, de esta forma nos quedarían planteados los 6 primeros, que son los parqueaderos que tenemos disponibles. Luego lo haríamos para los que exceden la capacidad o los que esperan que serían 2 parqueaderos, el
dos vehículos, sería n igual 7 y n igual 8. Pero ahí ya lo trabajamos de manera diferenciada. Miren que aquí nos cambia todo el cálculo. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, tenemos que, esta sería, y si continuamos, entonces sería más lambda sub n sobre mu sub n elevado a la 7 sobre, y acá nos cambia, miren que sería los seis vehículos, es decir, perdón, los 6 parqueaderos, 6 factorial por los 6 parqueaderos, entonces aquí n sería 7 menos s que serían 5, perdón, serían 6 parqueaderos. Entonces esto nos quedaría elevado a la 1. Acá seguiríamos, entonces sería más. Entonces vamos con la del octavo, que sería lambda sub n sobre mu sub n sobre mu sub n elevado a la 8. Listo, aquí dividimos. Entonces nos quedaría lo mismo, 6 factorial por 6 factorial por 6, y aquí sería 8 menos 6. Listo. Aquí también entonces sería por p sub 0. Por p sub 0. Listo. Todo esto va a ser igual a 1. Es decir, toda la sumatoria de las probabilidades va a ser igual a 1. Y entonces aquí es donde les digo que ya nos quedaría de esta forma que tenemos aquí planteada. Simplemente nos falta sacar factor común p sub 0 de todos los demás términos que tenemos ahí y empezar a reemplazar lambda y mu. Pues la tasa de llegada sobre la tasa de servicio. Pero como ustedes pudieron observar, va a cambiar, va a ser diferente con respecto a la cantidad de vehículos que tengamos en el parqueadero y también a la cantidad que tengamos en exceso. Entonces van a variar los valores aquí de lambda y de mu. Perdón, los de mu nada más. Listo, entonces vamos a plantearlo teniendo presente esta fórmula acá. Entonces nos va a quedar, con esta fórmula nos quedaría p sub 0 más p sub 0 que multiplica todo lo que está aquí adentro. Entonces empezamos a hacer los cálculos. Entonces nos dice que para n igual 1 vamos a usar a mu, que nos quedaría 0.75 por 1. Entonces sería, lambda nos queda igual, es decir, 7 vehículos por hora dividido. Aquí es donde nos cambia mu, nos quedaría 0.75 por un parqueadero, entonces sería 0.75. Todo eso elevado a la 1. Elevado a la 1 y dividimos por el factorial. Entonces el factorial sería 1 y ya como sacamos p sub 0, sacamos factor común,
ya no lo vamos a tener aquí, sino que ya aquí lo tenemos multiplicando a toda la expresión que está dentro del paréntesis. Listo, continuamos. Entonces nos quedaría más. Entonces lo hacemos para n igual a 2. Entonces nos quedaría que 7 dividido 0.75, 0.75 por 2. Miren que aquí tenemos 0.75 por n, que es 2, que es el que estamos trabajando ahí. Entonces todo esto elevado al cuadrado, aquí sería 2 factorial. Continuamos, entonces lo hacemos para n igual 3, entonces sería 7 dividido 0.75 por 3 elevado a la 3 sobre 3 factorial. Listo, continuamos. Seguimos con n igual 4, entonces nos quedaría 7, que sería 0.75 por 4, todo esto elevado a la 4 sobre 4 factorial. Continuamos, entonces sería aquí 7 sobre 0.75 por 5 elevado a la 5 sobre 5 factorial. Más, continuamos aquí con el sexto y último de esta primera serie, y ya después nos cambia, entonces aquí sería 7, 0.75 por 6 elevado a la 6 sobre 6 factorial. Listo. Y aquí es donde nos cambia. Entonces, ya lo tenemos expresado para donde está toda la capacidad de servicio, es decir, para los 6 parqueaderos. Luego tenemos que cambiar el valor de mu. Entonces, ya sabemos que mu nos queda en 5.25 de aquí en adelante. Entonces, vamos a continuar acá abajo. Entonces, nos queda de la siguiente forma. Entonces, ya vamos a empezar a trabajar con esta fórmula de acá, con esta parte de acá. Entonces, nos queda el valor de mu, nos queda en 5.25. Entonces, seguimos acá y nos dice lambda sobre mu. Entonces, lambda es 7. Aquí mu nos queda en 5.25. 5.25 elevado a la 7. Elevado a la 7 sobre S, que es 6 factorial, por S, que es 6, y aquí N menos S. Entonces sería 7 menos 5, perdón, menos 6. Nos queda elevado a la 1. Esto elevado a la 1. Y con eso tenemos entonces expresado para n igual a 7. Y por último tenemos para n igual a 8, nos queda que 7 sobre 5.25 elevado a la 8, todo esto sobre 6 factorial,
que multiplica a 6 elevado a la 8 menos 6. Aquí, aquí me equivoqué, aquí eran 6. Elevado a la 6. Listo. Entonces tenemos planteado todos los valores de n. Tenemos a la 1, a la 2, a la 3, 4, 5, 6, a la 7 y a la 8. Y todo eso es igual a 1. Listo. Entonces vamos a hallar cada uno de estos valores, cada una de estas que luego van a ser nuestras probabilidades. Y las hallamos. Entonces, Excel, vamos a Excel y los calculamos de una manera más fácil. Listo, entonces, ¿están viendo mi pantalla de Excel? No, profe, No, de ok. Excel. Listo, entonces voy a compartir pantalla completa. Listo, vamos a hacer los cálculos. Entonces miren que aquí tenemos a 7 dividido punto 75 elevado a la 1 sobre 1 factorial. Entonces vamos a colocar aquí cada uno de los valores de n. Entonces aquí tendríamos a n igual a 1. Listo, ahí los tenemos para los 8 vehículos que pueden ingresar. Entonces, 6 parqueaderos, pero vamos a tener 2 que pueden esperar afuera. Entonces, vamos a ver los cálculos. Entonces, vamos a hacer esta división y vamos a plantearla entonces como primero el exponente, es decir, vamos a elevarla al cuadrado. Entonces, le decimos igual potencia de lo que está aquí adentro, es decir, 7 dividido 0,75. Y le decimos que el exponente sea el valor que tenemos aquí en n. Listo, cerramos paréntesis y ahí nos calcula todo ese paréntesis, lo que está en el paréntesis ahora, bueno, lo que está en el numerador, ahora vamos a calcular lo del denominador. Ahí le decimos que el factorial de n. Listo, ahí verificamos. Ok, esto nos da un valor de 9,33. Ese valor está muy 9,33. A ver, debería dar un valor pequeño.
A ver, 7 sobre punto 75. A ver, si corrijo. A ver. No. A ver, esto cómo es. A ver. 5 puntos que me dio. 0,75. Ok, listo. 9,33. Y lo calculamos para todos. Vamos a verificar. Los valores los veo un poco altos, pero bueno, vamos a seguir a ver qué. A ver, 7 por dividido 0,75 elevado a la 8 sobre el factorial de 8. Listo. Listo, ahí los tenemos. Y estos valores que me están dando muy altos. Esto no va a ser así. Uno coma 33. Bueno, vamos a calcularlo con 1,33 a ver, porque es que no me están dando los valores con este punto de 75. Entonces de pronto cometí un error aquí en esta parte, en este cálculo aquí. Listo. De todos modos, si algo yo les corrijo la explicación o se los comparto ya corregido el ejercicio. Listo. Entonces, tenemos esta parte, lo vamos a sumar y nos da 1,75,4. Listo. Entonces veamos cómo nos queda acá la fórmula. A ver si nos da un valor en probabilidad 1,75,4. Entonces nos queda que P sub 0 más P sub 0 por 175,4 a 175,4. Todo esto va a ser igual a 1. Listo. Entonces aquí Profe, tenemos, una cosita, buenas sí, noches, profe. A mí me ahora, dio 26,6 ¿en la dónde? suma de todas las divisiones. No, a mí me dio 26,6. ¿En dónde? A ver, eh,
Si quiere, pues yo le comparto pantalla y usted mira. Ah, claro, es que aquí en estos dos no le apliqué esta última parte. Sí, sí. Vamos a hacerlo así a ver qué. Aquí sería entonces factorial de 6. Factorial de 6. Vamos a abrir aquí paréntesis y multiplicamos por. Entonces aquí sería 6 elevado a la 1. Entonces sería por 6. Listo. Y esta misma acá también. Entonces acá sería factorial de 6 por 6 elevado al cuadrado por 36. Listo. ¿Cómo te dio a ti? ¿Aquí cuánto te dio? Pero la suma me dio 26.6. Ok. ¿Cuánto te dio para n igual 1? Me dio 9.33. 9,33, o sea, con punto 75. Sí, señor. Ok. ¿Y en el 2 cuánto te dio? 10.88. Periódico. ¿Y cómo lo calculaste? A ver. Mm, la Ah, verdad, claro, es que aquí sí, aquí no lo multipliqué por 2, por n, listo. Ok, sí, ahora sí. ¿Sí te dieron así? sí, señor. Claro, es por esto. Es que no lo había multiplicado en el denominador este valor por n. ¿Y cuánto te dio? Te dio este de aquí. No. Me sigue dando diferente. 26.6. 0,75. Profe, ahí es 5.25. Porque es el caso donde los clientes son mayores que los servidores. ¿En dónde? ¿Aquí? Ahí sí, profe. Profe, mire que la fórmula usted puso 7 sobre 5.25, toda la fracción elevada a la 7. Ujú. Y ahí en la fórmula está poniendo 7 sobre 1.33. Sí, profe, ahí está. Pero el exponente sería este. Sí, pero no es el exponente, es el denominador, que está malo. Que usted puso 1.33 y es 5.25. Ajá. Ajá. No, no, no. 5,25. Sí, sí, sí. 5,25. Ok. Y ahora sí me dio. Sí. 26.6867 aproximado, 26.7, sí, señor. Listo. Sí, no, ya tiene un poco más coherencia. Tiene más coherencia. Este es con 0,75 y 5,25. Listo. Vamos a seguir así a ver qué. A ver, 26. Nos suma 26,7.
Listo, aquí sería entonces 26.7. Listo, lo que vamos a hacer ahora es, a este P sub 0 lo vamos a despejar. Entonces nos queda, muchas gracias Juan Pablo. P sub 0, aquí nos queda 1, más este P sub 0 también nos queda aquí 1, que multiplicaría a 26.7. 26.7 y todo eso va a ser igual a 1. Listo. Despejamos, entonces todo esto lo pasaríamos a dividir. Entonces nos queda que P sub 0 va a ser igual a 1, aquí sería 27.7, 1 más 26.7, 27.7, y nos queda una probabilidad de 0.03. ahora sí tiene lógica, sí, sí, 0. De 0.036, 0.04. Listo, 0,036, que es del 3%, 3.6%, sí, sí, sí. Listo, ahora sí está cogiendo forma. 3 no, vamos a ponerlo en probabilidad. Entonces sería 0.036. Sí, ahí lo podríamos redondear a 0.036. Listo, tenemos la probabilidad de que no haya un solo vehículo en el parqueadero. ¿Sí? Es pequeña, es del 3%, 3.6%, y eso es lo que esperaríamos, que fuera una probabilidad pequeña. Ahora, nosotros teniendo P sub 0, ya podemos devolvernos a esta parte de acá y podemos hallar la probabilidad para cualquier valor dentro de nuestro, eh, de nuestro sistema, ¿sí? Entonces podríamos hallar la probabilidad de P sub 0, ya lo tenemos, la de P sub 1, la de P sub 2, de P sub 3, es decir, hasta P sub 8, de que hayan todas las cantidades de vehículos dentro de nuestro sistema. Entonces vamos a calcularla, y ya prácticamente la tenemos ahí, porque simplemente es multiplicar esto que tenemos aquí por P sub 0. Entonces, digamos que para hallar la probabilidad de que haya un vehículo, la probabilidad de que hayan dos, la probabilidad de que hayan tres, la probabilidad de que hayan cuatro, probabilidad de que hayan cinco, seis, siete y ocho vehículos en todo el sistema. Entonces, las necesitamos para poder avanzar en los otros cálculos de los tiempos en W sub Q, W sub L y la cantidad de vehículos en el sistema que se esperaría en promedio. Listo, entonces vamos a hallar P sub 1. Entonces simplemente esto que ya tenemos acá en la tablita de Excel sería multiplicarlo por el valor de P sub 0. Entonces aquí tendríamos P sub 1, P sub 2, P sub 3 y así sucesivamente. Tendríamos las probabilidades. Entonces, esto que fue lo que hallamos, es esto que está aquí, lo multiplicamos por P sub 0, que ya la tenemos acá. Entonces sería este por P sub 0, que es 0,036. Listo, le damos Enter y mire que ya empieza a subir. Entonces ya la probabilidad es del 33%, la de que haya un vehículo, es más alta. O sea, esperaría que por lo menos haya un vehículo dentro del sistema, 0.34. Y lo hacemos también para las demás. Y la idea
o lo que debería pasar es que todas estas probabilidades sumaran 1. Entonces, mira, la probabilidad de 0 más estas probabilidades de acá deberían sumar 1. Entonces, ahora lo verificamos. Listo, tenemos que la probabilidad de que haya un vehículo en el parqueadero es del 34%, de que hayan dos es del 39%, de que hayan tres del 18% y así sucesivamente. Tenemos para cuatro, ya baja considerablemente al 4% y que esté completamente hasta 5 parqueaderos sería 0,01. No es acumulada, es decir, de que haya uno es de 34%, de que hayan dos es de 39% y así sucesivamente. En estas dos ya va a ser muy pequeña la probabilidad. Miren que ya baja bastante. La probabilidad de que hayan 8 en el sistema es de 0,00001. Es muy pequeña la probabilidad de que hayan 8 vehículos dentro del sistema, pero es una probabilidad que existe. Entonces, digamos que todas estas probabilidades deben sumar 1, que es lo que veíamos acá, que deben sumar 1. Entonces veamos ahí si se cumple. Aquí Excel me dice que este es 0,96 y, y si le sumamos este valor de acá, mire que me da 0,9995, es un valor bastante cercano a 0, perdón, bastante cercano a 1. ¿Sí? Entonces podríamos decir o afirmar que efectivamente sí se está cumpliendo. Listo, aquí tenemos entonces la probabilidad de 1 y sería del 0,34 a 0,39, 0,18, 0,04, 0,01, 0,007, 0,006 y por último tenemos 0,00001. Listo. Ahí tenemos nuestras probabilidades. Para cada uno de los valores de n, es decir, de los vehículos que hay en el sistema. Luego de que ya tenemos todas nuestras probabilidades, bueno, acá nos faltaría la probabilidad de que no haya ninguno, que es de 0,036. Entonces, nosotros podemos calcular algo que nos importa, es decir, queremos saber cuál es la tasa de ingresos efectiva. ¿Por qué efectiva? Resulta que cuando hay un carro en el parqueadero, el que sigue a otro parqueadero y así sucesivamente. Es decir, se va copando todo el parqueadero. Pero cuando hay 7, quiere decir de que ese va a esperar. El octavo va a esperar, pero ya el noveno, ese no va a esperar, ese se va a ir, se va a retirar. Es decir, que vamos a tener una, una pérdida o un valor de llegada perdido. Pues nosotros podemos calcular eso y lo podemos llamar como lambda de, ¿cómo es? De una venta perdida o de un ingreso perdido o de un cliente perdido, ¿sí? Entonces ese valor de lambda va a ser igual
al valor de lambda que tenemos inicialmente multiplicado por la probabilidad de que se suscite esto. Es decir, de que, de que, de que hayan 8 en el sistema. Entonces, esto sería 0,00001. Listo. Como tenemos una buena atención, miren que las probabilidades están, las más altas están en que estén ocupados el parqueadero 1 y el 2. Ya el 3 también tiene su probabilidad, pero es la mitad que esté copado los otros dos anteriores. Pero ya de aquí para acá son probabilidades pequeñas. Entonces, esta probabilidad de pérdida, perdón, esta tasa de pérdida, lo más lógico es que sea poquito. Se suscite, pero en eventos muy raros. Entonces, multiplicamos lo que es la lambda que teníamos inicialmente, que es un lambda de 7 vehículos por hora. Esa es nuestra tasa de llegada. Entonces nos queda 7 vehículos por hora multiplicado por 0,00001. Vamos a calcularlo. Efectivamente nos da un valor pequeño, nos da 9,7 por 10 a la menos 5. Eso sería 0,97. Sí, es un valor pequeño. Entonces, esto es lo que se perdería. Entonces, es insignificante en el sentido de que es muy probable que pues vayamos a perder un solo cliente con esa capacidad de parqueaderos. Eso nos anima en el sentido de que nosotros podemos tener una buena capacidad de atención en cuanto a los parqueaderos en nuestro restaurante. Sin embargo, nosotros apenas estamos diseñando, entonces no sabemos si esta tasa de llegada va a ser la real. Entonces, inicialmente la podemos tener en cuenta y la podríamos trazar de esa forma, nuestro sistema, pero sería a verificar, sería someterlo a verificación. Ahora, la longitud del sistema, es decir, L sub S, ya vamos a ver lo que son las diferentes variables que nosotros vamos a tener dentro de nuestro sistema. Entonces, la longitud del sistema, es decir, cuántos vehículos vamos a tener en promedio dentro de nuestro sistema o en el parqueadero. Entonces, vamos a multiplicar de que no haya 0 vehículos, es decir, 0 vehículos por la probabilidad de que no haya ninguno, más un vehículo por la probabilidad de que haya un vehículo, más 2 por la probabilidad de que hayan 2, más 3 por la probabilidad de que hayan 3, y así sucesivamente. Entonces aquí sería 4, probabilidad de 4, más 5, probabilidad de 5, más 6, probabilidad de 6, más 7 por probabilidad de 7, y por último más 8 por la probabilidad de 8. Listo. Vamos a Excel y lo calculamos en un momentico. Aquí tenemos nuestra tablita. Entonces vamos a ver
Eso sería 0 por la probabilidad de 0, sería 0. Entonces multiplicamos n por su probabilidad. Perdón. Listo, y lo sumamos y miren que nos da 1.88, es decir, que nos da prácticamente que vamos a tener en el parqueadero, en todo el sistema, vamos a tener solamente ocupados dos espacios. Es 1.88, entonces sería en todo el sistema vamos a tener 1.88 parqueaderos utilizados o vehículos en el parqueadero o en el sistema. Listo, ahí lo tenemos. Luego que tenemos L sub S, vamos a hallar W sub Q y W sub S, es decir, que W sub Q va a ser igual a W sub S menos 1 sobre mu. Pero como mu varía, vamos a usarla para dos vehículos, 1.88 vehículos, entonces vamos a usar el valor de mu para dos vehículos. Y tenemos que W sub S, para hallar W sub S y luego W sub Q, va a ser a L sub S sobre lambda. Listo. Tenemos L sub S que es 1.88 sobre lambda, que es 7. Listo. Con eso lo hallamos. Es decir, cuánto es el tiempo que se va a demorar un vehículo dentro del parqueadero en promedio. Entonces decimos que eso va a ser igual a 1,88 entre 7 y es 0,26 horas. ¿Sí? Recordemos que estamos trabajando en horas, pues 0,27 horas. 0,27 horas y luego tenemos que, teniendo pues, el tiempo en el sistema, podemos hallar el tiempo que se demora en esperar un vehículo, que debería ser pues muy pequeño. Entonces, W sub Q va a ser igual a 0,27 horas menos 1 sobre el mu, pero el mu para dos vehículos. Entonces vamos a ver el mu para dos vehículos. Sería que 0,75 por 2. Eso sería 1.5, si no estoy mal. 0,75 por 2, vamos a calcularlo acá. Efectivamente, 1.5. 1.5, listo, calculamos W sub Q.
Profe, ¿me puede repetir, por favor, ese cálculo que dio 1.5, cómo lo obtuvo? 1.5 lo usamos acá. Vamos a borrar aquí. Como aquí a nosotros en L sub S nos dio 1.88, vamos a usar el, el mu, pero este mu que está aquí, lo que vamos a hacer es a usar el mu, pero de 2, ¿sí? Es decir, de 1.88 vehículos en el parqueadero, el que más se acerca es el mu de 2 vehículos. Entonces, para calcular el mu de 2 vehículos, sería el valor de 0.75 por 2, ¿sí? Que sería el mu de n igual a 2. Entonces sería 0.75 por 2. Eso es igual a 0,27 horas menos 1 sobre 1.5. Listo. Vamos Ahorita, a profe, calcular. gracias. Listo. Gracias a ti. Vale. Entonces 0.27 menos 1 sobre 1.5. Listo. Me da menos 0.39. Como aquí me da negativo, ya yo sé que no hay fila. Es decir, no hay nadie esperando. ¿Por qué? Porque en punto 27 horas no se cumple ¿cómo es el hecho de que hayan parqueaderos ocupados o la totalidad de los parqueaderos ocupados. Y la cola me está diciendo que si la longitud, perdón, la L sub S es de 2 vehículos y tengo 3, el promedio es 1.88 vehículos y tengo 3 parqueaderos desocupados, es decir, que no va a haber nadie esperando a que se desocupe ninguno de los parqueaderos. Entonces, por eso es que nos da un valor negativo, ¿sí? O sea, al darnos menos 0.4, lo que nos dice es que hay un tiempo de espera negativo o no existe, ¿sí? Lo podemos interpretar de esa manera. Si hay espera, entonces esa espera sería con un valor positivo. Como no la hay, no nos da 0, pero sí nos da un valor que es inferior a 0. Entonces nos mide, por así decirlo, un tiempo eh, que no se va a presentar por el simple hecho de que hay vehículos, perdón, parqueaderos desocupados, ¿sí? No hay nadie que pueda estar esperando si hay parqueaderos desocupados para ser utilizados. Entonces, esa es la lógica que podemos obtener un valor negativo en el tiempo de espera en la cola. No hay vehículos ahí. Entonces, no sé, de pronto un poco largo, enredado. Aquí me disculpan que me haya equivocado en esta relación aquí. Eh, Ahí logramos pues corregir y desarrollar el ejercicio como era. Muchachos, dudas, inquietudes. La idea es que hagamos para la actividad un ejercicio en el que apliquemos esto y apliquemos otro de los sistemas que ya hemos visto, en el que nosotros podamos verle la utilidad a esta herramienta, que es la teoría de colas, en el diseño, en el estudio de algún comportamiento ¿cómo es? De un comportamiento de un sistema, ¿sí?
que puede ser, por ejemplo, el parqueadero de un restaurante, el parqueadero de una universidad. Eh, por ejemplo, esto es real, este tipo de eventos suceden. Para yo entrar a una universidad en la que yo doy clases, para yo poder entrar, generalmente me toca esperar una hora para que salga un vehículo y yo pueda ingresar. Yo puedo ingresar con mi carro. ¿Por qué? Porque hay una cantidad limitada de parqueaderos. La cantidad de vehículos que llegan por hora excede esa capacidad y se genera una fila. Listo. Entonces, este tipo de comportamientos lo podemos apreciar, lo podemos ver. También se puede, por ejemplo, ustedes no sé si han visto que en Crepes and Waffles se forman colas que están a la espera de que se desocupe una mesa. Entonces, ese tipo de comportamiento se puede modelar a través de este caso cómo es de teoría de colas, en donde las personas esperan hasta cierto tiempo o hasta cierta cantidad de gente o hasta cierta cantidad de mesas que se desocupen y si no, pues simplemente se retiran del recinto y van a otro establecimiento. Entonces, cuando van a diseñar un restaurante o algo, es pertinente tener en cuenta esto. ¿Por qué es importante? Porque no sé si en algún momento ustedes hayan podido observar un restaurante que se llena, pero tiene 4 mesas. Entonces, un restaurante con 4 mesas efectivamente va a ofrecer un servicio simplemente para cuatro grupos de comensales. Entonces, simplemente por ese hecho estás limitando tu capacidad de atención a tus clientes. Es decir, tú trabajas todo un día simplemente para atender 4 grupos de comensales, 4 mesas, no más. Entonces, ya tú sabes que tus utilidades van a verse reflejadas en esa atención a esas 4 mesas disponibles que tienes. Y si en esas 4 mesas solo hay un comensal, la cuenta va a ser diferente a una mesa que tiene 4 comensales. Entonces, ese tipo de comportamiento, lo ideal es que se estudie antes de montar un negocio o de formular un plan de negocio o de estudiar la forma de mejorar un sistema de estos que tiene un comportamiento de estos, ¿sí? En el que se pueda ajustar. Yo consideré importante que tuvieran esta herramienta, ¿sí? Que cerráramos ya tema con esta herramienta y con eso podamos desarrollar la actividad. Entonces, en ese sentido, yo les pregunto, ¿cómo prefieren la actividad? Una en la que ustedes planteen el caso, es decir, ustedes mismos lo desarrollen, por decir, un parqueadero de 4 y se arme una fila de 3, por decir un ejemplo. Y luego al aplicar el otro, entonces sería que esos comensales que llegan van a ser atendidos ¿cómo es? Por un mesero o 2 meseros. Entonces ya sería el otro modelo que pudimos apreciar la vez pasada, en la clase pasada. Ya es que ustedes me digan, si quieren, yo lo dejo libre, es decir, que ustedes lo planteen o simplemente yo les planteo un ejercicio y ustedes lo desarrollen. ¿Qué opinan? Pues yo digo que nosotros planteamos el problema. Ok, que ustedes planteen el problema que dice Laura, Alexander, Profe, Silvia, sí. ¿sí? Por mí está bien. Que lo Sí, planteen, claro. Sí, listo. profe, está bien. Listo, entonces me parece muy bien. Yo les estaré publicando toda la actividad y con eso cerramos el curso. Mm, se la estaré publicando mañana y yo creo que no les he calificado la otra, ¿cierto? No, señor. Mm,
Aún no. Ok, listo. Entonces yo mañana les califico, les monto la actividad, les monto este video y ya las clases de aquí en lo sucesivo ya es para asesoría. Tendríamos 2 clases si no estoy mal. Listo. Entonces nos reunimos. Profe, tengo esta duda, profe, tengo esta inquietud. Miren que ahorita resolvimos el ejercicio, me equivoqué en un detalle y pues tuve pues el error de cálculo, pero pues por lo menos tenía ¿cómo es? El criterio de saber que no me podía dar un valor tan alto. En ese sentido, estamos para apoyarnos todos listos. Y la idea es que este trabajo les quede a ustedes, que sea para criterio de ustedes y para su desarrollo profesional. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, Listo, entonces profe. así quedamos. Pueden hacerlo en grupo, pueden hacerlo en pareja si prefieren o algo y me van comentando. Dale. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Muchas A gracias. ustedes. Bueno, profe, gracias. A ustedes. Entonces nos Profe, vemos ¿no se puede y preguntar en línea ahí a la plataforma de la clase? sí, yo los monto. Lo que pasa es que Listo. siempre se demora, Sí. generalmente se demora hasta mañana para cargar la grabación. Bueno, Entonces sí, señor. mañana se las subo. Dale, Sí, señor. Gracias. Vale, dale. hasta Chao, luego, muchachos, nos feliz vemos. noche. Muchas Profe, una gracias. cosita. ¿Sí? Una última cosita, profe. Sí, cuéntame. Con respecto al, a la actividad, al segundo